También vamos a darle la bienvenida a la hermana Mónica y al hermano Enrique. También ya se está admitiendo Rubén y el pastor Gabriel Hernández, que es el director del Instituto Bíblico Peregrino, para los que no lo conocen. También le damos la bienvenida al hermano Joel Flores, aquí de San Luis, que también nos está acompañando en este momento. Perfecto. Muy bien. En este momento voy a proceder a mutearlos a todos con el objetivo de que no haya mucha interferencia. Sin embargo, se les va a dar la oportunidad para que puedan participar en los momentos que se estén estableciendo. Muy bien. Ok, antes de comenzar, pues bienvenidos otra vez a todos. Muchas gracias por estar en esta segunda edición. Antes de comenzar, me gustaría pedirle una vez más al pastor Faustino Cisneros que nos pueda dirigir a todos en una oración. Adelante, pastor. Claro que sí. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por la vida que tú nos das. Gracias por tu salvación que tú nos has dado, Señor. Gracias por rescatarnos, por librarnos. Y ahora en esta nueva vida, Padre, pues aprendemos de ti y queremos seguir aprendiendo. Gracias por mis hermanos que están aquí. Ayúdanos a tener una actitud de aprendizaje, de querer aprender la historia de tu palabra, Señor, pero con el propósito, como decía el salmista, he guardado tus dichos para no pecar contra ti, Señor. Que vivamos vidas santas delante de ti. Guárdanos, bendice a David, Señor, dale la sabiduría, la paciencia, todo lo necesario, Dios, para que tú te manifiestes, te glorifiques en su vida. Y a nosotros darnos la actitud de aprender bastante para poder aplicarlo a nuestra vida. En Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. 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 Muchísimas gracias, pastor, por su aportación en la oración. Vamos a comenzar entonces esta segunda parte de nuestras conferencias que vamos a tener en el mes de agosto. Corresponde ahora sí específicamente a la formación de la Biblia. En esta ocasión vamos a estar viendo todas las cuestiones que sucedieron, ¿verdad? Cómo fue que se fueron ideando, escribiendo y recopilando toda la información bíblica para que pudiera llegar a través de un libro entero hasta nuestros días. Obviamente, toda la historia no la vamos a alcanzar a ver hoy. Sin embargo, sí es necesario que fundamentemos, obviamente, las bases en esta sesión. Pero antes quisiera recalcar una cosa. ¿Por qué estamos teniendo estas conferencias en este mes de agosto? Porque en México se considera agosto como el mes de la Biblia. Y esto lo vamos a aprender, quizás ya está en la última sesión, el último domingo de agosto, el por qué la Sociedad Bíblica Mexicana considera agosto como el mes de la Biblia. Muy bien. También quisiera darles otro pequeño anuncio, y yo creo que para algunos de ustedes va a ser muy motivador. La sesión anterior, la del domingo pasado, esta y las dos que nos faltan, van a tener un valor para poder ganar un jugoso premio relacionado con la Biblia. ¿A qué me refiero con esto? A que al final de la última sesión se va a dar un plazo de una semana, me imagino que ya entrando los días de septiembre, para que los que deseen puedan repasar las 4 conferencias que vamos a tener y entonces van a tener la oportunidad de hacer un examen en línea a través de los formularios de Google, en donde ustedes van a responder preguntas relacionadas con las conferencias. Por lo tanto, para quien quiera participar, le recomiendo de una forma muy oportuna que pueda ir tomando apuntes o bien, ya después de que se lleven a cabo las conferencias, que ustedes puedan reproducir las mismas para que puedan recuperar algunos detalles que se perdieron. De tal forma que la persona que saque la calificación más elevada, o bien si hubo varios dieces, ¿verdad? Porque también los puede haber, ustedes son muy inteligentes. Si hay varios dieces, entonces la persona que haya sacado el 10 más temprano, esa va a ser el primer lugar. Vamos a obtener un primero, un segundo y un tercer lugar. ¿Qué van a ganar los del segundo y tercer lugar? Un libro precisamente relacionado con la Biblia, donde puede haber información relevante sobre esta. Y el primer lugar, le vamos a dar la oportunidad de que se gane una Biblia de estudio. Y esto está muy padre porque si la persona quiere una Biblia en español, nos ponemos de acuerdo y le regalamos esa Biblia. Sin embargo, conociendo que hay todavía más recursos en el idioma inglés,
Si esta persona, en primer lugar, sabe inglés, entonces puede elegir una Biblia de estudio en ese idioma para que también pueda obtener un recurso mayor y una ventaja competitiva. Por lo tanto, mis hermanos, anímense, no están obligados tampoco si ustedes gustan, pero los que de verdad estén animados, estudien las presentaciones, estudien para el examen y cuando lo hagan, tienen la oportunidad de ganar un tercero, un segundo y un primer lugar para obtener un premio sustancioso. Se los garantizamos. Ya después vamos a ir viendo más detalles sobre esto, pero les recomiendo para los que gusten que vayan tomando apuntes. ¿Es cierto, hermano Tino, lo que estoy diciendo o estoy diciendo puro rollo, pura mentira? No, amén. Eso es lo que va a ver. Y ahorita pensando en lo que estás diciendo, dije, y a lo mejor lo hacemos copastor o copastora de la iglesia. Ah, es broma, es broma. Bueno, ya lo dijo en transmisión en vivo, así que ya por sus palabras se ató, ¿verdad? No, no se crean. Bienvenidos a todos los que nos están viendo desde Facebook. Apreciamos mucho su presencia, estamos muy agradecidos con ustedes. Esperamos que esta segunda sesión también pueda ser de gran bendición para ustedes y de gran información. Siéntanse libres de dejar sus comentarios en la transmisión en vivo y si tienen alguna pregunta en específico, posteriormente con todo gusto se las vamos a responder. Ahora sí comenzamos. Voy a compartirles la pantalla para que ustedes puedan estar al tanto de lo que vamos a hacer. Muy bien, aquí tenemos entonces el capítulo número 2 y voy a abrir la presentación desde el inicio. Ahí está. Materiales, idiomas y manuscritos. Debido al tema tan vasto que representa los manuscritos, la parte del canon y de los libros apócrifos lo voy a ver hasta el siguiente domingo. Sin embargo, si ponemos atención, vamos a ver que el tema de los manuscritos y de los materiales y de cómo se formó la Biblia técnicamente es un tema maravilloso. A diferencia del domingo pasado, que fue más reflexivo, más de opinar, más de abundar, ¿verdad? En una reflexión, este tema sí es un poquito más técnico. Incluso, si nos descuidamos, pudiera ser que a alguna persona le pudiera aburrir, pero si me siguen el paso desde el inicio, porque cada una de las diapositivas están hiladas, vamos entonces a darnos cuenta de que es un tema maravilloso acerca de cómo nuestra Biblia, la que sostenemos en nuestras manos cada noche antes de dormir, está preservado su mensaje de una forma maravillosa. Vamos a continuar. Quiero mostrarles esta imagen. Esta persona comentó una cosa muy interesante que es, hoy en día hay más escritores que lectores y pudiera parecer que esto es una realidad estadística. En la actualidad, hay más personas interesadas en escribir y expresar lo que piensan y sienten que lectores que puedan atenderlos. Esto pudiera representar en términos económicos que hay más oferta de un producto que la demanda de dicho producto. ¿Será cierto? Estadísticamente quizás sea un poco difícil comprobarlo, pero el que esté esa idea tan fuerte y tan está influenciando tanto la comunidad literaria en el mundo, se debe a que cada vez es más fácil publicar un libro. Ahora ya no es necesario tener un poderoso representante literario que cobre demasiadas regalías, ¿verdad? Que cobre una comisión altísima, que el escritor prácticamente se lleve muy poco de la ganancia y que entonces a ver si la editorial lo publica y cuánto tiraje va a tener. Ahora tenemos plataformas como Amazon, en donde cualquier escritor puede enviar su manuscrito o su escrito en computadora y Amazon lo publica y entonces ya se llega a un acuerdo mucho más fácil. A veces incluso se puede llevar un libro a cualquier imprenta y tener un propio libro ya impreso y poderlo vender por cuenta propia sin necesidad de un ISBN o de una editorial formal. También esta idea se refuerza por los youtubers, como Luisito Comunica. Ahora, cada youtuber que se vuelve famoso ya saca su libro. También el Wherever Tomorrow y otros más que también sacan de acuerdo a los temas que les gustan. Y entonces se puede expandir la idea que dice, ya cada persona que tenga las ganas puede escribir. Y bueno, incluso también pues llegan este tipo de anuncios que dicen cómo publicar tu libro en 3 pasos.
Y ahora, a pesar de que los libros, aún muchos de ellos se nos hacen caros, la realidad es que cada vez se vuelven más baratos, puesto que circulan en cantidades mayores. Y bueno, esto vuelve cada vez más fácil adquirir un libro. Por ejemplo, este libro que les presento aquí en la pantalla, lo compré recientemente, me costó 300 pesos. Sin embargo, eh, aunque 300 pesos para alguien le pueda hacer todavía muy caro, no podemos negar a los que les gusta mucho la lectura y están en casa de muchos libros, que 300 pesos realmente es un precio razonable. Así que cada vez es mucho más fácil que un escritor pueda obtener una mayor plataforma, pero eso sí, quién sabe cuántos lectores pudiera tener. Entonces, esta idea de que cada vez hay más escritores que lectores nos lleva incluso a olvidar que el proceso de escribir en los tiempos antiguos no solamente era una tarea difícil, sino penosa, y más a la hora de poder escribir la Biblia. Para esto quiero hacer una pregunta. Le voy a preguntar, si es tan amable, por favor, a Ángel Abner Sánchez, que nos respondas cuánto te costó la Biblia que usas regularmente. La que uso regularmente, la verdad, no sé, porque fue un regalo de mi abuelo. Ah, ok. Bueno, este tiene un valor más sentimental que económico y eso es muy valioso. Sin embargo, estamos de acuerdo en que una Biblia de uso corriente, ¿verdad? Que no es de estudio, que no tiene tantos recursos adicionales, más o menos también anda como en unos 300 pesitos. Ya si es imitación de piel, el precio aumenta, pero incluso podemos ya tener Biblias gratis. ¿Cuántos de nosotros vamos a la iglesia con nuestro celular, descargamos una aplicación, por ejemplo, la YouVersion o cualquier otra, y entonces ya podemos no solamente leer la Biblia, sino también escucharla? Ya el acceso a la palabra de Dios nos cuesta 0 pesos, pero pensemos en lo que le costó a los antiguos poderla escribir, transcribir, traducir y también compilar en una serie de hojas. Era un proceso larguísimo, muy difícil y también muy específico. Y para muchas personas que Dios usó a lo largo de la historia, esto les costó la vida. Cuando nosotros sostenemos la Biblia en nuestras manos, debemos de tomar en cuenta que muchas personas en Asia, en África, en Europa y también en América dieron su vida para que la Biblia pueda ser accesible. Ahora bien, mis hermanos, para poder comprender la historia de la formación de la Biblia, necesito darles un poquito de contexto histórico respecto a la línea del tiempo para que nos ubiquemos dónde fueron los acontecimientos principales en el tiempo. Primero tenemos precisamente lo que conocemos como la Edad Antigua, en donde surgieron civilizaciones como Egipto, Asiria, Persia, Mesopotamia, por supuesto que el antiguo Israel. Y hay un evento muy interesante que todos conocemos, que es el nacimiento y la muerte de Cristo, el cual no solamente divide nuestra historia en un antes y un después, sino que también dividió la Edad Antigua en un antes y en un después. Llega la tardía Edad Antigua, donde surge la iglesia primitiva, los discípulos que a su vez hicieron discípulos y fueron reproduciendo iglesias a lo largo de todo África, Asia y por supuesto Europa. Y tenemos que es el tiempo del famosísimo Imperio Romano. Después llega la Edad Media. Después de la Edad Antigua, que termina con la caída del Imperio Romano, surge la Edad Media, donde se manifiesta principalmente en Europa. Y aquí tenemos algunas civilizaciones como los francos, que son los ancestros de los franceses, teutones, que son los ancestros de los alemanes, los italianos, los britones, que son los ancestros de los ingleses, escoceses, ¿verdad? Y los hispanos, que ahora son los ancestros de lo que ahora es España. Así que tenemos estas dos grandes etapas de la historia, la Edad Antigua y la Edad Media. Las bases de la formación de la Biblia principalmente se dieron en la Edad Antigua, tanto antes del nacimiento de Cristo como después de él. Pero también veremos que la historia de la formación de la Biblia adquirió una forma muy interesante durante la Edad Media. Y en los siguientes domingos vamos a ver también la Edad Moderna, ¿ok?
Continuamos. Para poder comprender la formación de la Biblia, necesitamos saber los materiales antiguos de escritura. La Biblia, aunque es uno de los libros más antiguos, no es el libro más antiguo. Antes de la Biblia ya había otros escritos en otras civilizaciones que también dejaron huella de diferentes temas a través de la escritura. ¿Qué materiales se utilizaban? Tenemos el caso de la piedra, y uno de los documentos más famosos en piedra es el Código de Hammurabi, un rey de Mesopotamia en el 1750 a.C. Construyeron una enorme estela de piedra en basalto y comenzaron a esculpir las letras y las palabras que contenían, si no me equivoco, unas 250 leyes para regular el comportamiento de la sociedad mesopotámica. Y por supuesto, ya en la Biblia tenemos los 10 mandamientos. Recuerden que Dios le dio a Moisés las tablas de la ley, pero estas tabletas eran de piedra. Por cierto, aquí ustedes pueden ver las dos tablas de la ley, pero de una forma incorrecta. Aquí hay un error porque todos los 10 mandamientos estaban escritos tanto en una tableta como en la siguiente. No estaban separados en mitades. ¿Qué otro material tenemos? La arcilla. ¿En qué consistía la arcilla? Y esto era muy famoso también en la región mesopotámica, donde abundaba la tierra y el lodo, el cual lo comenzaban a formar en forma de tableta cuadrada, y antes de que la pusieran a secar y endurecer, agarraban un pequeño instrumento llamado estilo y comenzaban a trazar las letras sobre la arcilla, que ni estaba tan aguada, ¿verdad? Pero tampoco estaba endurecida. Hagan de cuenta como una forma de plastilina. Y entonces, cuando la arcilla tenía forma de plastilina, dibujaban los escritos que tenían que realizar y luego la ponían a secar al sol. Y de esa forma se endurecía la tableta y ya te quedaba una tablilla para después llevarla a cabo y exponerla donde fuera necesario. ¿Dónde podemos ver el ejemplo bíblico? Por ejemplo, en Ezequiel 4:1, le dice Dios a Ezequiel: hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Entonces, en este ejemplo, Ezequiel utilizó la arcilla para hacer el plano de la ciudad de Jerusalén. Otro material muy importante es el papiro. De la palabra papiro, el cual esta hoja, esta planta fue comenzada, más bien la comenzaron a tratar los egipcios en la civilización egipcia. La palabra papiro es la raíz de nuestra palabra papel, ¿ok? Para los que saben inglés, papel en inglés es paper y se parece mucho a la palabra papiro. Por ejemplo, el apóstol Pablo, no, perdón, el apóstol Juan en su segunda carta les escribe: tengo muchas cosas que escribirles, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. ¿A qué se refiere con papel? Precisamente al papiro. Ahora bien, no solamente nos vamos a detener ahí con el papiro, porque la misma palabra de papiro está relacionada con la palabra biblos. Biblos en griego es papiro. ¿Cómo se va derivando esto? Biblión, y no nos referimos a una Biblia grandota, ¿verdad? ¡Ay, qué biblión! No, sino biblión es la palabra griega para rollo de papiro. Ahora bien, la palabra Biblia es el plural de biblión y significa los libros. Muy bien. Ahora bien, no tomó mucho tiempo para que a la primera letra de Biblia la pusieran en mayúscula y también la L de libros fuera en mayúscula, los libros. Y a partir de eso se derivó en el libro. Por lo tanto, aquí ustedes pueden ver cómo fue que el nombre de Biblia tiene mucho que ver con el nombre de papiro, que también está relacionado con la raíz que es biblos, ¿ok? Si tienen alguna duda, mis hermanos, adelante, ustedes pueden levantar la mano y los podemos atender en el caso de que se queden confundidos con algún punto. Continuamos. Otro material para la escritura antigua es el cuero y el pergamino, es decir, hojas que están muy bien planchaditas y muy bien raspaditas, derivadas de la piel de animales finos o tiernos, por ejemplo, cabras, por ejemplo, ovejas o terneros. Y a partir de aquí surge el término vitela.
y se usa de una forma intercambiable con la palabra pergamino. Es decir, para el tema de los manuscritos, tanto la palabra pergamino como la palabra vitela se usan de la misma forma para describir una superficie suave y delgada de cualquier piel y de los animales que ya les mencioné. ¿Dónde se utilizó más el pergamino? En el Talmud, que es una serie de enseñanzas y reglas para la religión judía, se requería que la Torá o el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, fueran copiados sobre pieles de animales exclusivamente, no sobre piedra, no sobre arcilla, no sobre papiro, sino sobre cuero de animales. Recordemos que el papiro, al ser compuesto de hoja de una planta, no duraba mucho. La composición de este papel se desaparecía con el paso del tiempo, se destruía más fácilmente y al utilizar pieles de animales era mucho más fácil la preservación. Y aquí sí el apóstol Pablo le dice a su discípulo, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. ¿A qué se refería quizás el apóstol Pablo cuando mencionó pergaminos? Seguramente a escritos del Antiguo Testamento, puesto que sí o sí se escribían sobre pergamino. No solamente los materiales de escritura son importantes que veamos, ya vimos que la Biblia tuvo varias formas en las que se escribió: piedra, arcilla, papiro y pergamino, pero también la Biblia se escribió en 3 idiomas principales. Y para esto, quisiera ver si ya se encuentra aquí mi hermano Víctor Chávez Jr., quien nos va a dar una pequeña explicación acerca de los idiomas en los que fue escrita la Biblia. Adelante, Víctor, si te encuentras por aquí. Aquí ando, aquí ando. Buenas noches, David. Buenas noches, Muchísimas hermanos. gracias. Buenas noches. Eh, bueno, les voy a explicar los idiomas en los que fue escrita la Biblia originalmente. La Biblia fue escrita principalmente en 3 idiomas: el hebreo, arameo y el griego. Estos idiomas se siguen hablando actualmente. El hebreo se habla en el estado de Israel, el arameo se habla en Siria y en unas pocas zonas más, y el griego actualmente se habla principalmente en Grecia. El griego moderno que se utiliza actualmente es muy diferente al que se utilizó en el Nuevo Testamento. Eh, ¿Puedes cambiarla a la de hebreo, porfa? Claro que sí. Ok. El hebreo es una lengua afroasiática, una rama lingüística que incluye el árabe, fenicio, el egipcio y el bereber. Fue originario en Mesopotamia. Casi todos los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo. El hebreo viene de una gran familia de idiomas llamados semitas, que es una subfamilia de lenguas afroasiáticas. Esta lengua, para el hemisferio occidental, es un tanto extraña, dado que se escribe de derecha a izquierda. Tiene sonidos a los que no estamos acostumbrados a nuestro idioma y tiene un vocabulario que no tiene relación con las palabras en español. Si tienes por ahí tu Biblia, puedes leer el Salmo 119, que está enumerado de acuerdo a las letras hebreas, y puedes ver una muestra del alfabeto hebreo, o Aleph Bet. Además, el alfabeto hebreo no tiene vocales. Se ha añadido un sistema de puntos vocálicos que ayudan enormemente al estudio del idioma. ¿Le puedes cambiar a arameo, porfa? Gracias. El arameo es un idioma similar al hebreo y después del exilio se convirtió en la lengua común en Palestina. Dado que el arameo lo hablaban años antes los judíos, no es de sorprender encontrar varias porciones del Antiguo Testamento en arameo en lugar de hebreo. Secciones arameas incluyen 2 palabras como el nombre de un lugar en Génesis, un versículo en Jeremías, aproximadamente 6 capítulos en el libro de Daniel y varios capítulos de Esdras. Bueno, si alguien ve una copia de la Biblia hebrea, estas secciones en arameo no parecerán diferentes de otras partes del Antiguo Testamento. Esto es porque los caracteres arameos son como los del hebreo, o para ser más exactos, las letras hebreas cuadradas realmente se han tomado prestadas del arameo. Así pues, no hay diferencia en cuanto a la apariencia de la escritura,
como lo podemos ver en la imagen a la izquierda. La sección más grande en arameo empieza en el Antiguo Testamento, empieza en Daniel 2:4. La primera parte del versículo está en hebreo y la porción aramea empieza con la respuesta de los caldeos: oh rey, para siempre vivas. Los ríos del Mar Muerto, los ríos han producido un pequeño fragmento y en medio de Daniel 2:4 el hebreo se detiene y el arameo empieza. El Nuevo Testamento preserva expresiones arameas de Jesús, tales como Talita Kumi, que significa niña, levántate, otra que es Éfata, que significa sé abierto, y otra que es Eli, Eli, que significa Eli, Eli, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús se dirigía habitualmente a Dios como Abba. Estas expresiones muestran claramente que el idioma hablado normalmente por Jesús y por sus seguidores judíos era el arameo. ¿Puedes cambiarle al griego, porfa? Gracias. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego. Estaba en la providencia de Dios que se usara un idioma que fuera conocido por todo el mundo mediterráneo y para proclamar el evangelio a toda criatura. Y el griego en el siglo I era el idioma universal. El griego era un idioma muy difundido en el Imperio Romano. Se había extendido por todo Medio Oriente hacia fines del siglo IV, con la expansión del Imperio Alejandro. Todos sus sucesores fueron gobernantes griegos que fomentaron la difusión del idioma y la cultura de Grecia. El latín predominó en el norte de África, España e Italia, pero no tuvo importancia en el mundo oriental. Aún en Italia, donde el latín era la lengua materna, la gente educada sobre todo hablaba griego. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias de verdad por tu gran participación. Estuvo muy completa, muy bien informada y muy bien investigada. Y bueno, mis hermanos, felicito a Víctor delante de todos ustedes porque Gracias. es un Gracias. muchacho muy centrado, de verdad. Yo lo aprecio mucho y aprecio mucho también a Mariana, su hermana, y a sus papás también. Víctor y Heli son una familia a quien yo respeto y es una familia con la cual se pueden tener excelentes conversaciones. Una vez más, muchas gracias, Víctor. Y como ya lo pudieron ver aquí, mis hermanos, los tres idiomas son el hebreo, el arameo y el griego. Para lo que nos atañe en esta presentación, nos vamos a concentrar más en el idioma griego, que precisamente, como lo dijo Víctor, es el idioma del Nuevo Testamento, y considerar que era el idioma universal en ese tiempo, al menos en la región del Mediterráneo, como lo sería el idioma inglés en nuestros tiempos, el idioma universal. Pero vean cómo en la Biblia los dichos de Jesús, como Elí, Elí, lama sabactani, talita kumi, los dijo en arameo. Muy bien, esto nos lleva a concluir que los escritores del Nuevo Testamento, llámese Pablo, llámese Pedro, llámese Juan, Lucas, Marcos, ¿qué les gusta? Santiago, escribían en griego y era el griego, era un griego muy culto y muy refinado, el cual usaron para escribir sus cartas, y esto nos quiere dar a entender de que a través obviamente de la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, pero también quizás de la formación posterior que tuvieron con su encuentro físico o espiritual con Cristo, fueron personas realmente bien formadas. Es decir, a pesar de que Pedro, Juan fueron pescadores, realmente tuvieron que pasar por un proceso intelectual muy grande para poder pasar del arameo a escribir en griego, al menos de dictarlo, por lo cual nos habla de que estas personas sí tenían un cierto nivel de educación. Ya vimos los idiomas, ahora es importante que consideremos esta pregunta y se la voy a hacer en este momento a el hermano Fernando Domínguez. Hermano Fernando, ¿me puede responder por favor esta pregunta? ¿Sería cómodo para usted leer un libro cuya hoja mida 9 metros? Hermano Fernando, creo que tiene su micrófono muteado.
Sí, perdón, sí lo tenía en silencio. No es cómodo. Pues yo casi diría que sería una dificultad muy enorme. Ujú. Para iniciar, ¿dónde conseguir un libro así? Y si lo hubiera, se me ocurre ahorita pensar en algún pergamino de los aztecas, sí he visto en los museos, y más o menos miden menos que 9 metros. Creo que sería muy complicado. Muchísimas gracias por su respuesta. ¿Por qué viene esta pregunta? Porque también necesitamos ver la forma de los libros antiguos. En la antigüedad teníamos libros en forma de rollo. Digo, principalmente los libros del Antiguo Testamento se escribían en forma de rollo. Cuando Jesucristo iba a las sinagogas a leer las escrituras, generalmente estaban estos rollonones y los tenían que expandir, perdón, y algunos de estos rollos descubiertos de las cuevas del Mar Muerto llegaban a medir incluso hasta 9 metros. Era muy incómodo tenerlos que estar enrollando, luego desenrollando, incluso cargarlos, casi se tenían que cargar como si fueran unos niños, porque las dimensiones eran enormes. Tan solo quiero mostrarles aquí un pequeño ejemplo. Aquí en la cámara, ustedes pueden ver un pequeño rollo escrito en hebreo que yo pude conseguir hace algunos años. Y este no es de los más grandes, de hecho solamente es un pequeño fragmento. Ya ni recuerdo qué porción de la Biblia tienen, seguramente del Antiguo Testamento. Sin embargo, el poderlo abrir, el poderlo cerrar, para poderlo leer de forma cómoda, es necesario tenerlo extendido sobre la mesa y tener que poner ahí pisapapeles para que no se vuelva a enrollar. Era muy incómodo. Se tenía que llegar a una solución establecida. ¿Cuál iba a ser esa solución? La vamos a ver. Y esto es importante para que entendamos las siguientes diapositivas. En la Edad Antigua se llegó a otra forma de libros, que es el códice, el cual es nuestra forma moderna de los libros que actualmente tenemos. Es decir, agarrar las hojas y comenzarlas a juntar de tal manera que se puedan hojear, que las podamos incluso tener con escritura en ambos lados y tenerlas ya en una forma de libro moderno. No entraré en detalles de cómo se construye un libro en forma de códice, pero es importantísimo tenerlo en cuenta porque todos nuestros libros que tenemos tienen la forma de códice. Nosotros como mexicanos generalmente pensamos en un códice como un documento, como lo dijo el hermano Fernando, que expresa la antigüedad de las culturas prehispánicas, como el caso de la diapositiva nos presenta el códice mendocino. Sin embargo, la acepción de la palabra códice en el resto del mundo precisamente nos da la idea de un libro contemporáneo. Y esto también quiere decir, históricamente comprobado, que las primeras personas, quizás que no crearon el códice, pero que sí lo expandieron a todos los territorios del Mediterráneo y por lo tal se llevan el crédito de ser los padres de la difuminación del códice, son los cristianos. Precisamente el uso de la forma de códice fue mayormente empleado para escrituras bíblicas o escrituras cristianas. Le debemos al cristianismo la expansión de este tipo de forma, ¿ok? Continuamos. Nos lleva a una pregunta todavía más puntual. ¿Es confiable el texto que tenemos de la Biblia? Porque una cosa es que la Biblia sea muy antigua y que se haya escrito en muchas, a través de piedra, ¿verdad? De arcilla, de papiro. Y también podemos ver que fue en 3 idiomas. Hasta aquí es sorprendente. Ya lo hace un libro único de la antigüedad. Pero ahora bien, ¿qué pasó con los escritos de puño y letra de los autores a quienes Dios inspiró? ¿Dónde está el original libro de Proverbios, de puño y letra de Salomón? ¿Dónde se encuentran los papiros de los Salmos, donde David escribió? ¿Dónde se encuentran las originales cartas de Pablo? No existen, hermanos, desaparecieron. Quizás por el paso del tiempo, algunos los enterraron, no sé, se mojaron, perecieron. Y por alguna razón, Dios permitió que los manuscritos autógrafos, porque así se les llama, los manuscritos originales, Dios permitió que desaparecieran.
Es posible que incluso si los encontraran, la gente los estaría adorando en vez de a Dios. Es una posibilidad, solo especulo. Pero la realidad es de que ya no existen. Entonces, obviamente, a partir de los manuscritos originales, los cristianos o los judíos comenzaron a hacer copias y de esa copia hicieron más copias y así se lo llevaron con el paso del tiempo, de tal manera que el texto de la Biblia que tenemos actualmente, llámese Reina Valera, Nueva Versión Internacional o cualquier otra versión, tenemos que decirlo que es un texto reconstruido, ¿ok? No es el texto original, es el texto reconstruido. Y nosotros pensamos que esa reconstrucción es lo más fiel posible a lo que decían los textos originales. Y este es un punto importante porque muchos ateos, muchos escépticos se agarran para decir que el mensaje que tenemos actualmente en nuestras Biblias modernas no corresponde en nada con los textos originales, porque con el paso del tiempo y con tanta gente escribiendo, obviamente debe de haber muchos errores. Así que vamos a responder esta pregunta. ¿Realmente el texto que tenemos actualmente es fiel a lo que Dios realmente les dijo a los autores originales? Nos lleva a preguntarnos cómo fue reconstruido el texto y vamos primero con el Nuevo Testamento porque es importante considerarlo aparte del Antiguo y lo vamos a ver por qué. ¿Cuáles fueron las fuentes para que los eruditos reconstruyan el texto del Nuevo Testamento, pero también de la Biblia en general? Tenemos en primer lugar y más importante los manuscritos. Es decir, si yo veo que Salomón escribió sus proverbios y yo soy discípulo de Salomón, bueno, entonces yo voy a agarrar su escrito y lo voy a copiar en otro papiro o en otro pergamino y luego alguien más va a copiar lo que yo hice y así se van a ir hacia el infinito hasta nuestro presente. Esos son los manuscritos. Otra fuente son las versiones de la Biblia y en específico del Nuevo Testamento. Estas no las vamos a ver el día de hoy, pero es importante que también las tengamos en mente. Y una tercera fuente son todas las citas del Nuevo Testamento, pero también del Antiguo, que fueron hechas por los primeros padres apostólicos de la iglesia. Es decir, Jesús tuvo como discípulos a Juan, a Felipe, a Pedro, a Tomás, etcétera. Pero estos, después de que Cristo ascendió a la diestra del Padre, tuvieron a la vez sus propios discípulos, quienes citaron los dichos de los apóstoles y también citaban a los dichos mismos de Jesús. Por lo tanto, a partir de estas tres fuentes es que los eruditos de todos los siglos anteriores hasta nuestros días han podido reconstruir el texto de la Biblia. Y vamos primero a ver los manuscritos. El Nuevo Testamento es el documento del mundo antiguo más atestiguado, es decir, tiene la mayor cantidad de copias en la historia de la literatura antigua. Ningún otro escrito, por más importante que sea, tiene tal cantidad de copias como el Nuevo Testamento. ¿Cuántos manuscritos en griego tiene el Nuevo Testamento? 5,366. Pero también tiene manuscritos en otros idiomas, como el siriaco, el copto, como, ¿qué otros? El latín, ¿verdad? Mucho después. Vean que son 19,284 manuscritos descubiertos. Esto nos da un total de 24,650 manuscritos, tanto griegos como en otros idiomas. Quizás a alguien no le parezca una cantidad muy sorprendente, pero si la comparamos con dos de las obras más importantes de la historia, vean, por ejemplo, el escritor, más bien el juglar, podemos llamarlo, porque él no escribió, fueron personas que lo escuchaban y que ellas escribían. Homero, todos lo conocemos, escribió la monumental La Ilíada, la historia de la guerra de Troya en Grecia. Se escribió en el 800 a.C. ¿Cuál es la copia más antigua a partir de la original, de la primer copia que se escribió de la Ilíada? Bueno, fue en el 400 a.C., es decir, entre la copia de la Ilíada más antigua y el escrito original de la Ilíada, pasaron 400 años. ¿Y cuántas copias tiene la Ilíada? 643. Otro, Heródoto, a quien muchos consideran el padre de la historia. Obviamente escribió un libro que se llama Historia.
¿Cuándo se redactó? Entre el 480 y el 425. Y la copia más antigua, el manuscrito más antiguo de Heródoto, se escribió en el 900 después de Cristo. Pasó un lapso de 1350 años y solo se han descubierto 8 manuscritos de la historia de Heródoto. Veamos el Nuevo Testamento. Los evangelios y las cartas de Pablo, los eruditos las fechan entre el 50, algunas incluso más tempranas, entre el 50 y el 100 después de Cristo. Es decir, en el año 33 Cristo murió y en el año 50 se escribió el primer libro de la Biblia, podríamos llamarlo, o del Nuevo Testamento. La copia más antigua es del 114 después de Cristo. Y aquí podemos ver que fueron fragmentos. En el 200 se escribieron libros del Nuevo Testamento completos. En el 250 la mayor parte del Nuevo Testamento. Y en el 325 después de Cristo todo el Nuevo Testamento. Es decir, hay un intervalo de 50, 100, 150 y a lo mucho 225 años. Es decir, que el tiempo entre el original y la primera copia del Nuevo Testamento hay mucho menor tiempo, están más pegados que las demás escrituras de la antigüedad. Esto quiere decir que cuando se hizo la primera copia del Nuevo Testamento, todavía estaban vivas las personas, quizás que estuvieron alrededor de Jesús o alrededor de lo que sucedió con los apóstoles. Ellos podían dar cuenta si lo que se escribía era mentira o era verdad. Y vemos que a comparación de los 8 manuscritos de Heródoto, de su historia, el Nuevo Testamento tiene 5,366 copias. Esto es maravilloso, hermanos. El Nuevo Testamento es el escrito de la antigüedad, lo repito, más atestiguado de la historia. Voy a pedir de favor, vamos a pasar al siguiente punto, que nuestro hermano, a ver, voy a pedir por favor que el hermano Faustino Cisneros nos lea este texto, por favor, para todos. Haya pues, dice, podría favor, ok, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es un trabalengua, mi hermano, ¿qué? Muchas gracias. Efectivamente, batallamos un poquito para leer este texto. Es un versículo bíblico de Filipenses muy famoso, pero vean cómo está escrito en letras mayúsculas, sin signos de puntuación, sin ninguna ayuda para poder saber dónde debería ir una coma, dónde debería ir un acento o cualquier otro tipo de ayuda similar. Porque vamos a ver en este momento los tipos de manuscritos del Nuevo Testamento y tenemos los más importantes que se llaman manuscritos unciales, es decir, estas copias del Nuevo Testamento se escribían con letras mayúsculas y todas pegadas, no había versículos, no había capítulos y son los testigos en griego más importantes del texto del Nuevo Testamento por su calidad, porque han sido estudiados por los eruditos y han resultado ser los escritos más fieles al texto original. Es decir, cuando leemos un manuscrito uncial de los más importantes, es casi que estamos leyendo el escrito original de Juan o de Pablo o de Pedro. ¿Cuáles son los 3 manuscritos unciales más importantes? Uno de ellos es el Códice Vaticano, data del siglo IV, es decir, de los años 300 después de Cristo, y se llama Vaticano porque está en la Biblioteca del Vaticano. El número 2, Códice Alejandrino, también de los años 300, se encuentra en la Biblioteca Británica, y el Códice Sinaítico del siglo IV y se encuentra también en la Biblioteca Británica. ¿Por qué se llama Códice Alejandrino? Porque se escribió, según la historia, en la ciudad de Alejandría, en Egipto. ¿Y por qué el Códice Sinaítico? Porque se descubrió en un monasterio a los pies del tradicional monte Sinaí en Egipto. Y esto también, bueno, ahorita les voy a explicar por qué lo de los lentes, ¿ok?
Bueno, tenemos los tres grandes unciales, Vaticano, Alejandrino y Sinaítico, pero de estos tres, el alejandrino no es tan importante como los otros dos. La erudición de la Biblia, de los que estudian la Biblia, consideran que tanto el Vaticano como el Sinaítico son los más importantes. Por eso les pongo aquí los lentes oscuros, como que son los más chidos, ¿no? Los que son más jóvenes entenderán esta referencia. Así que cualquier texto bíblico que se quiera analizar, es necesario contrastarlos a la luz del Códice Vaticano y del Códice Sinaítico principalmente. Aquí tenemos nosotros la imagen de un fragmento del Códice Sinaítico. Vean que está en griego, que todas las letras son mayúsculas y que todas están pegadas. Ahora bien, algunos escribas le agregaban pequeñas cositas, ¿verdad? Figuritas en medio, ¿verdad? En medio de las letras. Esto es para que se pudieran ayudar en dónde hacer pausas, en dónde poder respirar, ¿verdad? Dónde quizás terminaba un párrafo y comenzaba otro, pero en lo general no existían esas ayudas. Ahora sí que estaban acostumbrados a leer de principio a fin, así de corrido, como lo leyó el pastor Faustino. Ahora voy a hacer una pregunta al pastor Arturo Escobedo y quiero que responda de favor. ¿Conserva usted documentos de hace años en su casa o se deshace de ellos? Pastor Arturo. Hermano David, buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, sí conservo documentos de hace años. De hecho, los aprecio mucho y los tengo en un lugar especial para que no desaparezcan. Quizá algunos no me van a servir, pero los guardo. Muchísimas gracias, pastor. Gracias por su respuesta. Los que ya están casados y que son hombres probablemente entenderán que puede haber excepciones, pero en su mayoría a las mujeres no les gusta conservar cosas viejas en la casa. O sí, mis hermanas, ustedes ya me confirmarán después, pero en general a muchas personas no les gusta ir almacenando cosas antiguas, sobre todo si son papeles, porque generan mucho polvo, ¿verdad? Muchas partículas molestas o son atracción para ratas, para que ahí se vayan royendo los papeles. Sin embargo, el caso específico del Códice Sinaítico es un ejemplo que quisiera yo mostrar particularmente porque es uno de los textos más importantes en el estudio de la Biblia y sin embargo, cuando este señor Konstantin von Tischendorf de Sajonia, Alemania, él era un teólogo y filósofo muy cristiano, muy devoto de Dios y en mayo de 1845 decidió visitar el monasterio de Santa Catalina, como ya les dije, a los pies del monte Sinaí o en la montaña, ¿verdad? Que creen las personas que fue el monte Sinaí, y ahí fue donde encontró pequeños fragmentos. Paulatinamente en las demás visitas fue encontrando cada vez más porciones del códice, pero estaban todos arrumbados. Estaban allá en un rincón, en una canasta enorme, donde estaban los rollos llenos de polvo, olvidados por los monjes. Para ellos eran simples documentos viejos, pero cuando Tischendorf fue y encontró esos fragmentos, quedó maravillado. Él mismo anota en su diario que él, cuando descubre el Códice Sinaítico, cayó de rodillas y alabó a Dios por el descubrimiento de lo que él consideró un milagro. Así que, mis hermanos, como una pequeña nota al pie de esta clase, es necesario considerar que no todo lo que está arrumbado, que no todo lo que está ahí almacenado y que a veces ya nos olvidamos de él y que genera polvo, ¿verdad? No todo es cualquier cosa. O sea, puede ser un documento de gran valor, puede ser un documento que pueda cambiar la historia de una persona o la historia de toda una iglesia, o por qué no, la historia de la humanidad, como fue el caso de Konstantin von Tischendorf, cuando descubre las hojas del Códice Sinaítico. Y fue tan valorado que después Konstantin fue a Rusia y le vende el manuscrito, o más bien le entrega el manuscrito al zar de Rusia, Alejandro II, y se los compra a los monjes del monasterio de Santa Catalina. ¿Qué iban a recibir estos monjes aparte del dinero? Pues muchos beneficios y muchas ventajas por parte de la corona rusa
para este monasterio y fue floreciendo poco a poco más en dinero, en recursos y obviamente en infraestructura. Pero después de Rusia se llevan el manuscrito a Inglaterra, que es donde actualmente se conserva. Así que el descubrimiento, como bien lo dijo nuestro querido Konstantin von Tischendorf, fue totalmente un milagro. A veces no sabemos lo que tenemos arrumbado. Fíjense, este es el monasterio de Santa Catalina. Vean que parece más una fortaleza que un monasterio. Y aquí vemos la biblioteca del monasterio. Sin embargo, en los tiempos en los que fue este alemán, no se encontraba así. Estaba totalmente desorganizada y los manuscritos arrumbados. No fue sino a partir de que él fue a visitarlos que los monjes adquirieron la conciencia del valor que tenían en sus propias paredes. Y entonces, la biblioteca del monasterio actualmente tiene el mayor número de manuscritos, el mayor número de manuscritos solamente después de la Biblioteca del Vaticano. Chequen todos estos datos, mis hermanos, para los que quieran hacer el examen, pueden ser muy importantes. ¿Ok? Entonces ya conocemos que tenemos los tres grandes manuscritos unciales, el Vaticano, el Sinaítico y el Alejandrino, escritos en griego, en mayúsculas, y son los más importantes. Son el quién es quién en manuscritos de la Biblia. Pero también tenemos otro tipo, los minúsculos. ¿Qué son estos manuscritos minúsculos? Están escritos en cursiva, en letras muy pequeñas. Eran más comunes y por lo tanto más abundantes, eran más fáciles de escribir. Y como son de una fecha posterior a los manuscritos unciales, son de menor valor y deben estudiarse a la luz precisamente de los tres grandes unciales que ya les mencioné. No quiere decir que por esto no tengan valor, pero sencillamente a comparación de los tres grandes que ya les dije, realmente tienen que someterse a la autoridad de esos tres. Espero que hasta aquí podamos irlos todos entendiendo. Los manuscritos unciales eran del siglo IV, los 300 después de Cristo. Estos minúsculos, el más antiguo es del siglo IX, de los 800 después de Cristo. Son valiosos para estudiar el texto bíblico, pero no tan valiosos como los unciales. Continuamos. Aquí vemos un ejemplo de manuscrito minúsculo. Vean que la letra es más chiquita, más refinadita y está escrita en forma cursiva. Ese es un manuscrito minúsculo. Siguiente. Otros manuscritos de interés especial. Algunos de ellos realizados durante la Edad Media. ¿Por qué los menciono? Porque son manuscritos que aparte de obviamente conservar el texto del Nuevo Testamento, son hermosos, mis hermanos. Fueron hechos de una forma muy cuidadosa, específica, pero también iluminada. De aquí proviene el término iluminación, que se aplica a la decoración de libros y manuscritos con colores o incluso a veces con oro y plata. Los monjes de la Edad Media dedicaron un amplio esfuerzo a poder realizar estos libros bíblicos, pero con una hermosura que ustedes ahorita se van a dar una idea. Esta fotografía que pueden ver aquí representa un manuscrito que yo pude tener la oportunidad de comprar recientemente, y esto no es la Biblia. El fragmento que les muestro se trata de un breviario, es decir, oraciones que eran realizadas por los campesinos o por los monjes en ciertas horas del día. También se les llama libros de las horas, para los que saben un poquito más de historia medieval o de arte. Y vean que este fragmento no está impreso, está hecho a mano. Y vean todo el detalle que tiene. Vean que cada vez que va a comenzar una nueva oración o un nuevo párrafo, los que diseñaron este fragmento se dedicaron a realizar de forma tan única cada una de las letras iniciales de diversos colores. Cada vez que va a comenzar un nuevo párrafo, después de un punto y aparte, no solamente se contentaron con escribir las letras y adornarlas, sino darle también un marco, así como de plantas, ¿verdad? Tipo gótico, de una forma muy bonita. En estos tiempos que estamos acostumbrados a lo rápido y a lo instantáneo, nos sería un poco impaciente poder generar un escrito como este. Algunos de nosotros ya ni siquiera sabemos escribir.
Vayan a cualquier consultorio médico y vean cómo el doctor escribe su letra. Compárenlo, ¿verdad?, con la letra de estas personas de la Edad Media. Pero esto, mis hermanos, este escrito que aquí les muestro es basura, es una mosca a comparación de lo que actualmente les voy a mostrar. Y esto sí es la Biblia. Uno de los libros más famosos escrito en Irlanda es el libro de Kells, considerado en el mundo de los libros la maravilla más grande del mundo. Vean algunos ejemplos. En la parte de la izquierda tenemos me imagino que a uno de los evangelistas, porque el libro de Kells contiene los 4 evangelios. Y vean todo el color que le pusieron a la portada de uno de los evangelistas. Quiero que nos concentremos ahora en la imagen del lado derecho. Vean que es una letra como tipo P, ¿verdad? Y abajo también tiene como otra letra, ¿verdad?, que no identifico, pero la que es más grande, la letra P, hace referencia a la letra griega Rho, que es parte de las iniciales del nombre de Cristo en griego. Ahora bien, alguien puede decir, yo puedo pintar eso. También está muy bonito. Algunos de ustedes conocerán las mandalas actuales, muy famosas, controversiales espiritualmente, pero que quizás nos pueden dar una idea de lo que era pintar, iluminar en el tiempo de la Edad Media. Si no les convence esta imagen, se las voy a agrandar. Chequen el detalle. Revisen todo tipo de trazos, de figuras geométricas, de estructuras, ¿verdad?, de diversos colores, de plantas exuberantes que rodean la letra. En la Edad Antigua, los escribas se contentaban solamente con copiar las palabras y punto. Pero los monjes en la Edad Media no solamente se contentaron con las palabras, sino hacer de cada palabra una obra de arte. ¿Tendríamos nosotros la paciencia para dedicar meses, incluso años, en terminar un solo libro a mano? Vean que entonces realizar un libro en estas épocas tan antiguas no era tan sencillo, y vean la pasión que le dedicaban. Por eso se los quería mostrar. Pero también hay otros manuscritos muy importantes. Para recapitular, tenemos los manuscritos unciales, tenemos los manuscritos minúsculos, tenemos los manuscritos iluminados de la Edad Media, pero todos estos fueron escritos en pergamino sobre pieles de animales, pero también hubo un descubrimiento muy reciente que son los papiros del Nuevo Testamento. Recuerden que los papiros es muy difícil que se conserven. Por lo tanto, es casi milagroso que estos papiros hayan sido descubiertos. Tienen el texto del Nuevo Testamento, son muy importantes. Algunos de estos papiros son más antiguos que los grandes manuscritos unciales, los mayúsculos, ¿ok? El Vaticano y el Sinaítico. Por lo tanto, todavía llenan ese hueco que quedó ahí vacío entre los escritos originales del Nuevo Testamento y los manuscritos unciales, que hasta mucho tiempo después eran los más antiguos que había. Fueron descubiertos en el siglo XIX y hasta en el siglo XX, mis hermanos. Algunos de ustedes estaban vivos y todavía no se descubrían algunos de los papiros que han dado nueva luz sobre el texto del Nuevo Testamento. Y estos papiros, como ya les dije, confirman la escritura de los grandes manuscritos unciales, que son el Vaticano, el Alejandrino y el Sinaítico. Es decir, que estos pequeños papiros todavía confirman la autoridad textual de los manuscritos unciales. Vamos a ver cómo todo esto influyó en la Biblia que tenemos actualmente. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vean un versículo en la Reina Valera 1960, pero también en la Nueva Versión Internacional. Casi todo el texto es el mismo en las dos versiones. Sin embargo, en la última oración van a encontrar una pequeña variación. En la Reina Valera 60 dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos, dice Mateo 11:19. Sin embargo, en la versión internacional cambia la palabra hijos por hechos, pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. ¿Qué versión está en lo correcto?
¿Ok? ¿Cómo lo podemos determinar? Bueno, quisiera yo mencionar los manuscritos que están a favor de la versión Reina Valera. ¿Qué tenemos? El manuscrito Efraín. Este no lo vimos de forma detallada, pero son otros manuscritos posteriores a los unciales o también son minúsculos. El manuscrito Efraín tiene la palabra hijos en vez de hechos. El Códice Besai, otro gran manuscrito muy importante, también tiene la palabra hijos en vez de hechos. La mayoría de los manuscritos minúsculos lo apoyan esta versión. Y también las versiones de la Biblia en el idioma latín tienen la palabra hijos en vez de hechos. Pero, ¿qué manuscritos tenemos a favor de la palabra hechos en vez de hijos, que la defiende la Nueva Versión Internacional? El Códice Vaticano, el Códice Sinaítico y muchos otros testigos, probablemente papiros o pergaminos minúsculos. Es decir, por un lado, tenemos que para hijos, en la Valera 60, hay muchos más manuscritos que la apoyan. En la versión para defender la palabra hechos, en este mismo pasaje, tenemos dos grandes unciales y algunos otros papiros o pergaminos minúsculos, ¿ok? ¿Por cuál nos vamos a ir? Y para esto voy a preguntarle a Víctor Chávez, el papá de Víctor Jr., si se encuentra por aquí, si nos pudieras decir por cuál te irías tú, cuál crees que sea la versión correcta. ¿Crees que sea hijos o sea hechos? Yo pienso que es la que apoya la que tiene más respaldo con los manuscritos sociales. Las manuscritos sociales. Entonces te vas por la Nueva Versión Internacional en este caso. Sí, así es. Perfecto, muy bien. ¿Ok? ¿Cuál sería entonces la versión? El hermano Víctor dice que el hechos es la palabra correcta. Bueno, de acuerdo a la crítica textual, debemos de irnos por la Nueva Versión Internacional. Es la que gana. Nosotros amamos nuestra versión Reina Valera 1960, pero ¿por qué consideramos, o más bien, por qué los eruditos de la Biblia consideran que es más exacta la Nueva Versión Internacional? Precisamente porque está respaldada por manuscritos de más envergadura, de más autoridad, como lo son el Vaticano y el Sinaítico, y los papiros que se descubrieron después y que confirmaron el texto de los unciales. Disculpen si de repente repito tanto algunas frases, pero es para que nos quede un poquito más en claro. Y aquí tenemos una de las conclusiones. La mayoría de las nuevas versiones que tenemos en español y en otros idiomas, como la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, la Dios habla hoy, están basadas en los grandes manuscritos unciales Vaticano y Sinaítico, en muchos manuscritos minúsculos y en los recientemente descubiertos papiros que también ya mencioné. Cuando se hizo la primera versión Reina Valera en 1602, los unciales y los papiros eran desconocidos, ¿ok? Los que editaron, compilaron y escribieron la primera versión Reina Valera tenían a su disposición manuscritos minúsculos o algunos unciales no tan famosos ahora, y ese fue el texto griego que ellos tenían. Por eso, comparando la Reina Valera con las nuevas versiones modernas, es que hay muchas variantes. Y esto debería preocuparnos, que haya muchas variantes en el texto bíblico. ¿Acaso esto no confirma que el texto original ya se perdió y lo que ahora tenemos es totalmente algo diferente a lo que decían los originales? ¿Deberíamos preocuparnos por eso? Vamos a verlo más adelante. Primero quiero que veamos acerca de los manuscritos del Antiguo Testamento, como que sentimos que lo dejamos muy abandonado, pero no es así. Hay una muy buena razón para enfocarnos más en el texto del Nuevo Testamento, pero veamos ahora el Antiguo. ¿Qué de sus manuscritos? Tenemos algunos códices. Por ejemplo, ya vimos que la palabra códice representa que tiene forma de libro actual. Tenemos el Códice Alepo. Alepo es una ciudad en Siria. Pero quiero que más que los nombres de los códices se concentren en las fechas en las que se escribieron. El Alepo se escribió en el siglo X, 900 después de Cristo. Tenemos el Códice Leningrado
que actualmente ya no existe ese nombre, ahora es la ciudad de San Petersburgo en Rusia, y se escribió en el año 1010 después de Cristo, no antes de Cristo, después de Cristo. Tenemos los rollos del Mar Muerto, que son como que los más antiguos. Se escribieron en el siglo I antes de Cristo. Ahora bien, ¿por qué es importante ver estas fechas? Porque a diferencia del Nuevo Testamento, que la copia más antigua está muy pegada en años con el escrito original, en el Antiguo Testamento, ustedes saben y sabemos todos que los textos originales, es decir, el puño y letra de Salomón, de David, de Isaías, de Esdras, de Moisés, esos manuscritos originales también ya se perdieron, pero se escribieron siglos antes de que naciera Cristo. Se escribieron en fechas todavía más antiguas, en la época del caldo. Y vean que las copias más antiguas son del 900 después de Cristo, 1010 después de Cristo, o siendo optimistas con los rollos del Mar Muerto, del año 0 al año 100 después de Cristo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué no hay tantos manuscritos y tempranos en fechas como el Nuevo Testamento? ¿Qué pasa con el Antiguo Testamento? Vamos a ver qué sucede. Bueno, de acuerdo a la religión judía y a la cultura de los escribas judíos, cuando alguien hace un manuscrito de un libro del Antiguo Testamento, ese manuscrito es tan exacto y tan correcto como cualquier otra copia. Por lo tanto, para un escriba judío, no un cristiano, tener un manuscrito más novedoso era mejor porque ya estaba actualizado. Piénsenlo de esta forma. A los que les gusta jugar FIFA, ¿cuál les gustaría más? ¿El juego FIFA 2020 o el juego FIFA 2019? Para los que son futboleros, el FIFA 2019 ya es obsoleto, tiene menos características que el FIFA 2020. Van a preferir, obviamente, el más moderno. Es lo mismo con los manuscritos del Antiguo Testamento. En los manuscritos más antiguos, los más pegaditos a los textos originales, ¿qué hacían con ellos? Como veían que ya se estaban maltratando, empolvando, borrando, rompiendo, los almacenaban en cuevas llamadas yenizá, ahí las metían en tinajas y los dejaban ahí que se quedaran por mucho tiempo. Después, ya cuando el almacén se estaba llenando, agarraban esos viejos manuscritos y los enterraban. Hacían toda una ceremonia para enterrar esos manuscritos. Hagan de cuenta como la ceremonia que se hace para quemar una bandera ya viejita por parte del ejército. Para los judíos, el hecho de que alguien le diera mal uso a un manuscrito maltratado era una cuestión de deshonor. Por eso ellos se deshacían de sus manuscritos más antiguos y por eso es que actualmente no tenemos tantos manuscritos del Antiguo Testamento como sí los tenemos del Nuevo. Pero no quiere decir que por eso el Antiguo Testamento no sea confiable. Al contrario, ¿ok? Vamos a ver por qué. Porque los escribas que nos dieron el Antiguo Testamento como lo conocemos se llamaban masoretas. Y el texto del Antiguo Testamento o la Biblia hebrea la conocemos también como texto masorético. ¿Y en qué consiste el texto masorético? Bueno, es un hebreo y un arameo muy pulido, muy finito, muy bien escrito, pero aparte agregaban puntitos, como lo ven en la pantalla, que representan las vocales. El hebreo, como lo conocemos actualmente, es un hebreo de consonantes. Ellos no necesitan vocales para comunicarse. Sin embargo, para facilitar la lectura, le agregaban estos puntitos, los escribas masoretas, para facilitarle a los demás que querían estudiar el hebreo. Pero eso no es solamente lo único. Los escribas masoretas eran unas estrellas para poder hacer una copia del Antiguo Testamento. Si los del Nuevo Testamento se esforzaban, no le llegaban nada a los esfuerzos que tenían los judíos para poder escribir un libro de la Biblia hebrea. Vean las medidas que tomaban para poder generar un manuscrito copia del Antiguo Testamento. Me gustaría que, si se encuentra aquí Sandy, nos pudiera leer este primer párrafo. Sandy, ¿te encuentras por aquí?
Ok, no pasa nada. Tenemos aquí una visita especial, el hermano Benjamín Monsiváis, desde Estados Unidos. Si nos puede hacer el favor de leer, por favor, este primer párrafo. Hola, ¿me escuchan? Hola, Sandy, ¿qué tal? Hola, ya. Tenía problemas técnicos, pero ya. No te ya pude. preocupes. Ok, dice, un rollo de sinagoga debe estar escrito sobre la piel de animales, me imagino, limpios. Cada piel debe contener un cierto número de columnas iguales en todo el códice. Toda la copia debe ser trazada primero, y si 3 palabras fueran escritas en ellas sin una línea, no tiene valor. Muchas gracias. Vean todas las reglas, y no son las únicas. Estas reglas están escritas en el Talmud judío. Si una copia no está trazada, ¿verdad?, con 3 palabras que fueron escritas en ella sin una línea, no tiene valor. Tiene que ser a fuerzas con piel de animales, pergaminos, ¿ok? Y tienen que tener columnas iguales. Vamos a ver otro texto, ¿ok? Aquí se las voy a leer yo. La tinta para poder escribir una copia debe de ser negra, no roja, no verde, ni de ningún otro color, y debe ser preparada de acuerdo a una receta definida. Es decir, no cualquier forma de preparar tinta era valuable para ellos. Ninguna letra debe de ser escrita de memoria, sin que el escriba haya mirado el códice que tiene delante de él. Vean cómo complican más las cosas para poder ser escriba judío. Hermano Epigmenio de la iglesia de Betel, ¿nos puede leer por favor el tercer párrafo? Creo que no está el hermano Epigmenio, no se preocupen. Les voy a leer el tercer párrafo. El quinto libro de Moisés, es decir, el Pentateuco, debe terminar exactamente con una línea. El copista debe estar sentado con vestidura judía, lavar su cuerpo, no empezar a escribir el nombre de Dios con una pluma recién sumergida en tinta, y si un rey se dirige a él mientras escribe ese nombre, no debe hacerle caso. ¿Qué nos dicen todas estas reglas que hasta a veces nos pueden parecer hasta supersticiosas, ¿verdad? Que si los escribas judíos dedicaban tanto esfuerzo y precisión en la forma de los manuscritos, cuánto más no se iban a preocupar por transmitir fielmente el texto mismo de la Biblia. Nosotros tenemos garantía de que el Antiguo Testamento, aunque haya muy pocos manuscritos, realmente está garantizado por la actitud y el esfuerzo de los escribas judíos masoretas. Por lo tanto, tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento en el tema de manuscritos están garantizados. Pero veíamos otras fuentes para reconstruir la Biblia, manuscritos, pero también las versiones del Nuevo Testamento y de la Biblia completa. Esas las vamos a ver el siguiente domingo. Y las citas del Nuevo Testamento hechas por los primeros padres apostólicos de la iglesia, como por ejemplo Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Papías de Hierápolis y Policarpo de Esmirna. Todos ellos fueron discípulos de los discípulos de Jesús, así que conocían de primera mano lo que Jesús hizo a través de lo que les contaban sus maestros. Dicen los eruditos que a través de las citas que ellos hacen del Nuevo Testamento es posible, si no existieran los manuscritos, si no existieran las versiones, solamente estuvieran ellos, es posible reconstruir todo el texto del Nuevo Testamento. Solamente 11 capítulos del Nuevo Testamento no es posible, pero con todo lo demás que ellos dijeron, es posible reconstruir los 27 libros del Nuevo Testamento, menos 11 capítulos, lo repito. Así que, si ustedes quieren aprender más sobre la reconstrucción del texto del Nuevo Testamento, les recomiendo que busque libros que hablen acerca de los padres apostólicos, ¿ok? Vamos a las conclusiones, mis hermanos, sobre las variaciones textuales, porque obviamente los escribas son seres humanos y de repente se equivocan, tienen errores ortográficos, en alguna copia, ¿verdad?, cambian una letra por otra sin querer. Algunos de ellos
varían el texto de tal forma que intercambian el orden de las palabras, o bien algunos de ellos sí fueron muy intencionales en agregar ciertas historias de la Biblia. Por ejemplo, los códices sinaítico y vaticano no tienen la historia de la mujer adúltera tan famosa en el Evangelio de Juan, ¿ok? Una historia que queremos mucho, que habla mucho del carácter de Jesús, pero que muy probablemente Juan no escribió esa porción de su Evangelio. Entonces, ¿qué hay de las variantes textuales? ¿Son importantes? ¿Debemos de preocuparnos por ellas? ¿Qué dice este párrafo? Al comparar todos los manuscritos de la Biblia, las variaciones textuales en el gran cuadro, ¿verdad? En el contexto general, son irrelevantes. Errores de dedo o de ortografía de los escribas, cambios en el orden de las frases, adiciones para aclarar, pero los aspectos fundamentales de doctrina y mensaje son exactamente los mismos. Como bien lo dijo Sir Freddie Kenyon, el director del Museo Británico de 1909 a 1930, y que también él por su cuenta descubrió una serie de papiros del Nuevo Testamento, dice así: el cristiano puede tomar toda la Biblia en sus manos y decir sin temor o vacilación que tiene en ella la palabra verdadera de Dios, transmitida a través de los siglos. ¿Ok? Hermanos, nuestra Biblia es un libro garantizado en su mensaje. Lo que Cristo dijo sobre su naturaleza, que Él es el Hijo de Dios, lo atestiguan tanto los códices vaticanos, sinaítico, alejandrino, todos los manuscritos minúsculos, todos los códices como el Efraín, como el Besa, como los papiros del Nuevo Testamento, tanto también las versiones en siriaco, en latín, en griego, y posteriormente las que se tradujeron en los idiomas actuales. ¿Sí? Las variaciones, la mayor parte de ellas son de ortografía, de puntuación, cositas menores. Y aparte de esto, aquellos textos como la historia de la mujer adúltera o como los últimos versículos del Evangelio de Marcos, que también se piensa son diferentes del Evangelio, que algún escriba los agregó por ahí. Bueno, esas variaciones que podríamos considerar importantes, los eruditos dicen que corresponden a una milésima parte de las variaciones del texto, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. En conclusión, Dios procuró de una forma maravillosa y milagrosa la preservación de su palabra, de tal forma que pudiera llegar hasta nosotros en una Biblia que podemos adquirir en cualquier librería o en internet de forma gratuita. Debemos de estar agradecidos con Dios por la palabra que tenemos y también agradecidos con todos estos escribas desconocidos, con todos estos copistas que han pasado a la historia espiritual, pero también humana, por haber legado el libro más impresionante de todos los tiempos. Y muchos de ellos quizás enfermaron, algunos de ellos tuvieron que esconder estos escritos del Imperio Romano o de otros imperios adversos a la fe, tanto judía como cristiana, o algunos de ellos incluso dieron su vida por eso. Debemos de estar agradecidos, tanto con Dios como con todas estas personas que nos legaron la palabra que actualmente sustenta nuestras vidas. Y por eso quisiera terminar con esta pregunta: ¿qué siente usted al saber, a grandes rasgos, la historia de cómo se fue formando la Biblia que ahora tenemos? ¿Alguien, ahora sí voy a dejar la pregunta abierta, ¿a alguien le gustaría comentar esta pregunta? ¿A alguien le gustaría responderla? Después de todo lo que vimos, ¿qué sentimiento provoca en usted? Hermano. ¿Sí? Sí, hermano, solamente ¿Sí? Gracias por toda esta explicación. Excelente, mi hermano. Pero algo, contestando esta pregunta, ¿qué siento al saber estos grandes rasgos que tú nos estás dando a través de la historia? Bueno, son muchas cosas, pero quiero ser breve. Una es la actitud de las personas como los masoretas y como aquellos monjes que se esmeraron en escribir. Eso a mí me da una luz bien nueva en relación a que la actitud con que vemos nosotros la palabra de Dios
como posiblemente Malaquías lo dice con fastidio, no es la adecuada, sino cuando hablamos de la palabra de Dios, pues debe haber una emoción, debe haber una actitud de adoración al Señor. Pero eso, segunda cosa que siento, o esos sentimientos que están, es cómo Dios usó a hombres y a mujeres seguramente con esos conocimientos previos en los idiomas, hebreo, arameo, griego, y cómo usó su cultura dentro de todo eso. Eso realmente es increíble, mi hermano. Es increíble cómo un Pablo sabiendo hebreo, sabiendo arameo, mismo Jesús hablando arameo, Juan traduciendo el arameo. Esto quiere decir, significa, realmente estaban interesados en que el mensaje fuera el adecuado. A mí, esos conocimientos previos que tuvieron ellos, realmente me dice bastante. Y tercero, nada más tercero, habrá más, pero tercero, si haciendo mis matemáticas, ya claro, soy malo para matemáticas, si fueron 225 años que se hicieron estas copias y tenemos 5,366 copias, según mis matemáticas y los matemáticos que están aquí, que me corrijan, aproximadamente se hacían 42 Biblias cada año. Imagínate 42 copias cada año. Wow, mi hermano, es algo titánico en una situación de pobreza, de guerras, de conflictos, de oposición. Hacer eso, no, hombre, hermano, tú y yo, bueno, tú sí, pero yo no escribo un libro, un sermón me tardo mucho, no, apenas 52 sermones al año, pero eso me llama. Resumo, actitud, esos conocimientos previos que tú nos aclaraste el domingo pasado. La educación no está en contra con el cristianismo, ni el cristianismo con la educación. Creo que tenemos que hacer esto, énfasis. Y tres, estos hombres como hacían obras titánicas. En realidad es algo increíble. Bendiciones, mi hermano. Gracias por toda la enseñanza, mi hermano. Muchísimas gracias. Aquí pueden ver ustedes el dato, mis hermanos. Los que son más listos en matemáticas nos pueden confirmar. Y también los que nos están viendo por Facebook, escriban ahí en los comentarios qué sienten ustedes. Si son ustedes también amantes de la palabra de Dios como nosotros, ¿qué sienten al saber que el proceso de formación de la Biblia es realmente un proceso maravilloso de escritura y de copia sobre copia hasta nuestros días? Es toda una historia. Y para efectos prácticos de esta conferencia, tuve que omitir muchísimos datos más, que también nos podrían incluso maravillar en un nivel mayor. Pastor Gabriel Hernández, ¿tú qué piensas? ¿Qué sientes al conocer un poquito más de este proceso? Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Pues siento en primer lugar agradecimiento con Dios, asombro y pues yo creo que nos reta a las cosas que hacemos para Dios en este tiempo, qué tanto empeño le ponemos, y también para seguir predicando la palabra, sabiendo que tenemos la verdadera palabra de Dios en nuestras manos, que yo estoy seguro que así como Dios inspiró para que se escribiera, Dios también inspiró, Dios también guió a personas para que se compilara y que tengamos ahora pues la misma palabra de Dios que les dio a aquellos hombres santos que Él mismo escogió. Pues agradecimiento, asombro. Gracias, Muchas gracias. Hermano. No, gracias a ti. Efectivamente, nos despierta asombro, nos despierta gratitud, sobre todo considerando que los textos que les había mencionado, la Ilíada de Homero, la historia de Heródoto, bueno, tienen muy poquitos manuscritos y sin embargo, no dudamos de que lo que dice el texto, tanto de Homero como de Heródoto, fue transmitido fielmente. Cuando leemos las guerras que describe Heródoto, realmente pensamos que así fueron, porque confiamos en la autoridad de Heródoto, pero también en la autoridad de los manuscritos que contiene. Ahora imagínense los casi 25,000 manuscritos totales del Nuevo Testamento. ¿Cómo no vamos a confiar en que realmente son auténticamente confiables, de que son
escritos garantizados. Y como dice el pastor Gabriel, son inspirados por Dios. Aquí esto nos puede hablar totalmente de una historia no solamente natural, física, humana, sino también sobrenatural. Un último comentario le voy a pedir a Alba, por favor, que nos pudieras deleitar con tu respuesta a esta pregunta. Alba Ramírez. Ok, ya, gracias. Sí, ya. Bueno, pues estoy como muy sorprendida. Sí había leído alguno que otro libro de toda esta evidencia que existe, pero pues con estos datos que nos diste, pues siempre me asombra y me encanta saber cuán confiable es la Biblia y que como es tan confiable, pues tiene toda esta evidencia y que ha pasado a través de la historia, ¿no? Y que todo eso nos deja ver como el amor de Dios. Creo que aún podemos ver en eso el amor de Dios hacia nosotros, en que nosotros podemos confiar en la historia bíblica, y me encanta saber todo esto. Y estoy muy asombrada y pues también muy agradecida por ti, por toda tu información. No, pues muchísimas gracias, Alba. Para mí es un gran gusto y lo hago con mucho, la investigación con mucho cariño para ustedes, sobre todo considerando lo grandioso que son todos ustedes, ¿verdad? Y la autoridad que ustedes representan. Así que hago esta presentación con todo temor y temblor, ¿verdad? Y con todo respeto para ustedes. Y bueno, ya para concluir, agradezco a los que participaron en esta pregunta. Ustedes mediten la pregunta, ¿verdad? Y ya en su momento de oración con Dios pueden agradecerle por todo el proceso de formación bíblico. Algunos pocos anuncios, reiterando para los que acaban de agregarse o los que se agregaron durante el momento de la conferencia, no al inicio. Recuerden que después de la última conferencia, en el último domingo de agosto, vamos a dar una semana para que puedan estudiar todos estos temas. Los vamos a subir a la página de nuestra Iglesia Evangélica Peregrinos San Luis Potosí, y también estamos grabándola aquí en Zoom, y ya para quien guste, le puedo compartir la grabación y la pueda tener en un archivo en su computadora para que pueda estudiar, porque después de esa semana de estudio, de las 4 sesiones, va a haber un examen en formularios de Google para que ustedes puedan responder todas las preguntas que ahí vienen, y los 3 primeros lugares, las 3 personas con la calificación más alta, se van a llevar un excelente premio. Segundo y tercer lugar, un libro con información sobre la Biblia, y el primer lugar, una Biblia de estudio, y ese primer lugar va a elegir si la quiere en español o si sabe inglés, si la quiere en este idioma. Así que anímense, mis hermanos, anímense, dense un tiempo, ¿verdad? Y el segundo anuncio son 2 disculpas que yo quiero ofrecer delante de ustedes. Disculpa número 1 es que disculpen el tiempo, ¿verdad? Me tardé 1 hora y media. Voy a procurar que en la siguiente sesión pueda ser más preciso para que no sea tan pesado para ustedes. Y disculpa número 2, de repente me emociono tanto hablando que no hay una coordinación entre mi cabeza y la lengua, y de repente me sale una palabra por otra, o de repente no sé qué palabra articular en una oración que quiero dar. Voy a mejorar esa parte en mi persona y que sea más refinada la conferencia para ustedes. Y la tercera, recordando que este es un servicio primero a Dios y también para ustedes, tanto los que están en Zoom como para los que nos ven en Facebook, de parte de la Iglesia Evangélica Los Peregrinos de San Luis Potosí, recordando que estamos iniciando un ministerio dedicado a la apologética cristiana, defendiendo la fe. Nuestro ministerio se llama Redefensa y es precisamente surgido bajo la necesidad de tener más ministerios como no solamente en la Iglesia Evangélica Los Peregrinos, sino también en la Iglesia Cristiana en México. Como lo dije la sesión pasada, hay muchos ministerios apologéticos en Inglaterra, en Estados Unidos, en muchos países del primer mundo, pero en México y también en Latinoamérica hay muy poquitos. Y queremos que la Iglesia Evangélica Los Peregrinos en México pueda tener este ministerio, y juntos lo vamos a construir. Pastor Faustino, ¿le gustaría dar unas últimas palabras?
No escuché lo último, perdón, hermano, porque hablas muy rápido. ¿Qué me dijiste? Si le gustaría dar unas últimas palabras. Ok, no, pues agradecer a todos, mis hermanos. Queremos, como Iglesia Evangélica Los Peregrinos, y utilizando los recursos que Dios nos da, que son las personas a que Dios pone en la iglesia para hacer su obra, queremos edificar a la iglesia local, más allá de la iglesia local, y que podamos proclamar la palabra del Señor. Y te doy gracias, David, por tu entusiasmo, por tu tiempo, por tus estudios, por toda la inversión sabemos que es difícil, pero damos gloria a Dios por ti. Eres una bendición, mi hermano. Muchísimas gracias. Lo tomo con mucha humildad y en serio que esto es para ustedes, primero para Dios y también para ustedes, ¿verdad? Y es una bendición tenerlos a todos ustedes aquí presentes. También en Facebook, muchas gracias a los que nos están viendo. Los esperamos el próximo domingo, de igual forma a las 7 de la tarde, para ver el tercer capítulo. ¿Qué vamos a ver? Ahora sí, versiones de la Biblia, tanto hebreas como griegas. Y vamos a ver los libros canónicos, es decir, ¿por qué tenemos un libro de Juan, un libro de Hechos, un libro de Santiago, un libro de Zacarías, un libro de Génesis en la Biblia? ¿Por qué? ¿De dónde salieron esos libros? ¿Por qué la iglesia consideró que estos eran libros inspirados por Dios cuando había muchísimos libros más que también hablaban de Dios y de Jesús? Entonces, ¿de qué forma la iglesia pudo definir cuáles eran los libros canónicos y cuáles son lo que se llama libros apócrifos? Sobre todo porque muchos críticos de la Biblia, ateos, señalan que la iglesia, como una institución que quería conservar el poder, decidió qué libros les convenía tener en la Biblia y por lo tanto silenció a los demás que tenían por ahí algunos escritos que hablaban de un Jesús muy diferente al que conocemos nosotros en la Biblia y que por eso la iglesia los quiso silenciar. Vamos a ver todo este tipo de temas en la siguiente sesión. Ok, mis hermanos, con esto concluimos esta segunda conferencia, este segundo capítulo, y para concluir voy a pedirle ¿a quién será bueno? A la hermana Mónica, si nos está viendo, que nos pueda despedir con una oración. Claro que sí, hermano. ¿Se fue? Es que no, mi micrófono no quería abrir. Vamos no a... se preocupe. Gracias, hermano. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, la enseñanza de esta noche. Gracias, Padre, porque sin duda tú has puesto esto en el corazón de mi hermano David. Señor, te ruego que le sigas dando la sabiduría, la inteligencia, Señor, que solo proviene de ti. Gracias por los conocimientos que tú le estás dando y que nos está transmitiendo, Padre. Sin duda son una gran bendición para nosotros. Gracias, Señor, porque a veces no sabemos argumentar nuestra fe, Señor, y no es solamente el decir yo creo y con eso me quedo, Señor. Tenemos raciocinio, Padre, y podemos defenderla, no solamente porque no nos guiamos por la vista, eso sin duda, Señor, sino porque la fe también es sabiduría y esa proviene de ti, Padre. Agradecidos estamos por tu bondad, por cada cosa que tú haces para nosotros, Señor, y te rogamos que tú nos ayudes a corresponderte de la misma manera, Padre. Gracias por todo, mi Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Mónica, y gracias a todos. En este momento les agradezco a los que están viéndonos desde Facebook. Voy a detener la transmisión. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente semana. Cuídense mucho, por favor. A la hora de salir, tomen todas las medidas sanitarias correspondientes. Hermano Bendiciones David. a todos. Hermano David. Hermano Epigmenio, ¿qué pasó? Sí, mire, me disculpo. Sí estaba presente. El micrófono es, como no uso mucho esta aplicación de Zoom, no estoy muy familiarizado, ¿verdad? Estaba presente y ya cuando reaccioné ya pues había pasado el tiempo. Una disculpa, estoy presente. No se preocupe, nosotros comprendemos. De repente esta plataforma sí es de traicionera. Sí, así es. Gracias, una foto a todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Una foto, hermanos, antes de que se vayan. ¿Quién la toma? Fer, a ver.